Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Como recordarán, en un contenido anterior ya definíamos lo que era un ensayo y decíamos que era un texto escrito en prosa que tenía la intención de transmitir la opinión de una persona. Y bueno, ahora vamos a ver cómo este tipo de literatura llega a nuestro país y también aquí hay muchos escritores que han escrito diversos ensayos muy buenos, por cierto, y pues vamos a revisar un poco acerca de la historia de cómo llega acá y algunos pues representantes importantes que el ensayo tiene en nuestro país. Para iniciar, vamos a ver que básicamente en El Salvador el ensayo va a estar vinculado directamente con lo que nosotros conocemos como la imprenta. Recordemos que la imprenta, bueno, fue un instrumento muy utilizado a través de diversos momentos importantes en el mundo, justamente para transmitir ideas a través de los periódicos. Escritores como Diderot, como Voltaire, como Rousseau, planteaban sus ideas y el periódico pues llegaba a comunidades mucho más grandes, donde a través de la lectura pues ellos podían conocer cuáles eran las nuevas formas de pensar en ese movimiento conocido como la Ilustración. En nuestro país tuvo exactamente la misma función porque a través de se planteaban nuevas ideas referidas a la situación social que en aquel momento pues se vivía en nuestro país. Se estima en ese sentido de que Francisco Gavidia es el precursor de este género en nuestro país, que bueno, él en uno de sus tantos viajes que hizo a Europa, él vio este nuevo tipo de textos que habían y vio la importancia que estaban teniendo en Europa y los trajo a América, justamente y específicamente a El Salvador, para que nosotros pues también tuviéramos acceso a eso y a través de este tipo de ensayos publicados en el periódico, pues la gente pudiera conocer de primera mano parte de cómo se está viviendo la dinámica social. Básicamente, en el país también se puede afirmar que el principal tipo de ensayos que se tenían eran ensayos literarios, que tenían que ver con personajes emblemáticos de nuestra historia de la literatura o algunos tipos de textos pues, que se habían escrito en nuestro país. El ensayo, como decíamos, es un tipo de texto muy poco realmente ejercido en El Salvador. Sí hay muchos escritores de esto, pero tiene muy poca divulgación. Y eso realmente no es solo parte del ensayo, sino que hay muchas obras escritas por salvadoreños que no se les ha dado pues la importancia que debería tener simplemente por el hecho de ser salvadoreños. Vamos a ver que otra característica o dentro de los representantes que tenemos de este movimiento podemos encontrar a Roque Dalton, que importante escritor no solo del ensayo sino que también de la narrativa y de la poesía, y que a través de sus obras pues planteaba la forma en que él vivió esa parte tan importante de nuestra historia como fue la etapa de la guerra. También está Francisco A. Escobar, José Roberto Sea y Pedro Joffrey Rivas como escritores importantes de este género, pero no tan importantes y emblemáticos como nuestro máximo representante, en este caso de los ensayos salvadoreños, como es Alberto Masferrer. Alberto Masferrer vivió de 1868 a 1932 y justamente él fue parte en un primer momento de los escritores que apoyaban el movimiento de Maximiliano Hernández Martínez. Pero llegó un momento en que este escritor, Alberto Masferrer, después de apoyar este movimiento impulsado por Maximiliano, se opone a él y comienza a generar una serie de ensayos en los cuales él le comienza a escribir acerca de las nuevas situaciones que vivía la sociedad salvadoreña. No son esos únicos tres ensayos, pero los más importantes, El dinero maldito, donde nos habla cómo el dinero muchas veces se vuelve una maldición porque la gente vive sometida a lo que tiene y a lo que no tiene, porque muchas veces se gasta lo que no tiene antes de tenerlo y con eso genera deudas no solo para ellos y también descuida a su familia. Básicamente en ese ensayo es acerca de lo que nos habla, ¿verdad? Y que el dinero maldito genera lo que conocemos como las calles como la calle de la amargura, o aquella calle donde hay cantinas, donde hay prostíbulos, donde también hay comandancias de policías y hospitales, y todo eso se vuelve un ciclo donde cada fin de semana los hombres trabajadores van y se gastan su dinero en esos lugares, y luego el día lunes nuevamente están yendo a trabajar de gomas, cansados, deprimidos porque el dinero no existe, no alcanza, pues justamente por eso lo llama el dinero maldito.
En su otra obra, conocida como El Minimum Vital, nos cuenta de que los salvadoreños no tenemos lo mínimo para vivir, y estábamos hablando de inicios de 1900 y hasta la fecha eso no existe. Él ahí plantea un decálogo donde nos presenta que las situaciones que él considera que son las mínimas que un salvadoreño o una persona necesita para vivir, como son la vivienda digna, el trabajo digno, el derecho a un nombre en aquel momento, y como vemos hasta la fecha hay muchas de esas cosas que no han cambiado. Al igual que la crítica que hace en escribir y leer y escribir, donde nos dice de que no es necesariamente quien escribe o quien lee una persona docta, sino que una persona que lee o escribe también tiene que realmente saber apreciar o saber reconocer las diferencias entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en estos 3 ensayos vamos a ver parte de esas características y cómo pues nosotros pues debemos cambiar o modificar nuestra forma de actuar para bien pues de la misma sociedad. Otro escritor importante en ese sentido es Matilde Elena López, esta ensayista salvadoreña que desde mi punto de vista realmente no se le ha dado la proyección necesaria, porque es una escritora mujer muy buena, con muy buenas obras, muy difíciles de poder conseguir, que hizo ensayos no solo de tipo religioso, sino que también de otro tipo de ensayos sociales, filosóficos, donde instaba justamente pues a cuestionarse algunas de las cosas que se estaban viviendo en nuestra sociedad. Y justamente esta escritora, allá en la década de 1940, formó parte de la Liga de Estudiantes Antifascistas. Recuérdense que el fascismo era el que apoyaba principalmente el gobierno de los gobiernos militares, como el caso de Italia, donde inicia este movimiento, y ella pues estuvo en desacuerdo porque para 1940, recuérdense que quien estaba en el poder era Maximiliano Hernández Martínez. Entonces también fue una mujer que luchó mucho por el bien por el bien común justamente pues del pueblo. Por último, también tenemos a Ítalo López Vallecillos, un poeta, escritor, periodista y editor, y que también fue el creador de una guía mítica de lo que nosotros conocemos como la generación comprometida, una generación de escritores que justamente surge a través de un compromiso de lucha social a través de la literatura por restaurar muchos de los derechos que se habían perdido en los salvadoreños, y por ese sentido pues les escribe algunos de sus libros, como el caso de Gerardo Barrios y su tiempo, donde habla de Gerardo Barrios, este prócer de la independencia que intentó unificar nuevamente a Centroamérica después de firmarse el Acta de Independencia en 1821. También escribió acerca del periodismo y acerca de las manos vencidas. Como les decía, cuando hablamos del ensayo en El Salvador, realmente existen representantes muy dignos, pero que no se les ha dado lastimosamente el valor que ellos se merecen. Espero, como siempre, que el contenido les haya quedado claro, de que haya incitado sus ganas a leer alguno de esos tipos de ensayos o por lo menos conocer acerca de ellos. Recuerden formular sus preguntas para que en una próxima ocasión esas puedan ser resueltas, y muchas gracias pues por su atención.